¿Qué pasa, gente? Muy buenas y bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía. Y en el día de hoy vamos a estar mirando un ratito la pantalla de mi ordenador y vamos a estar viendo lo que Sony nos ofrece en cuanto a soporte técnico para nuestras cámaras, objetivos y un extra para DaVinci, para todos aquellos que seáis fotógrafos y videógrafos. Y vamos a estar viendo pues todas esas cositas que Sony nos brinda de manera gratuita y que pues ya me hubiese gustado a mí conocerlo hace un tiempo, ¿vale? Sí que es verdad que pues yo llevo actualizando las cámaras pues aproximadamente 2, 3 años, pero los objetivos no los sabía hasta hace bien poquito, con lo cual vamos a ver cómo se actualiza, qué nos da Sony y luego vamos a estar viendo pues los LUTs, qué son los LUTs y cómo meterlos en DaVinci, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver, pues por ejemplo, yo tengo la A7 IV, ¿vale? Y buscaríamos en Google de una manera rápida y sencilla actualización Sony Alpha 7 IV o 7R4, 7R3, cualquier cámara que tengamos de Sony, y nos vamos a ir a la primera pestaña, que es de la marca, o sea, es una página de Sony, y vamos a encontrar una cosa como esto, ¿vale? Aquí tenemos el modelo de nuestra máquina, ¿vale? ILCE 7M4, ¿vale? Y vamos a ver pues todo lo que tienen, ¿no? De los manuales y demás. Y luego aquí tenemos descargas, ¿vale? Actualización de software del sistema, firmware de la 7.4, tarjeta CF Express, ¿vale? Entonces nos vendríamos aquí, le daríamos a esto y nos diría pues un mensaje, ¿no? Actualizar desde la versión 1.0 anterior, pues nos da un poco los pasos, ¿vale? Y si no hemos actualizado nunca nuestra cámara, tendríamos que actualizar de la primera versión a la 1.05 y luego de la 1.05 a la siguiente, que es la 1.11, ¿vale? Entonces, yo en mi caso ya lo tengo actualizado, pero vamos a ver cómo se haría. Tenemos aquí ya la opción de descargar y aquí nos explica lo que pues tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, ¿no? El archivo que vamos a descargar es un bodydata.dat y nos indica la versión de nuestra cámara, o sea, a la que estaría una vez actualizada, y el tamaño del archivo, ¿vale? Entonces le daríamos a descargar, aceptamos los términos, descargar, y ya lo tendríamos descargando, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues conectar nuestra cámara o sacar nuestra tarjeta CF Express y meterla a través de el lector de tarjeta. Yo en mi caso no tengo lector de CF Express, lo que utilizo es siempre el cable de USB a USB-C y transfiero las imágenes a través de ese cable a mi ordenador. Y lo que haría sería pues encender la cámara con el cable conectado y ponerla en modo compartir datos, ¿vale? Entonces, una vez ya tengo eso, tengo que vaciar mi tarjeta y meterlo en el archivo raíz, en el archivo base. Es decir, tendría que meter el archivo bodydat dentro del archivo raíz de mi cámara y una vez ya lo tenga ahí dentro, ya podemos desconectar la cámara del ordenador y empezaríamos a trabajar con la cámara. Bueno, pues una vez con la cámara en mano, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, una vez hemos metido ya nuestro archivo en nuestra carpeta raíz, nos vendríamos aquí al apartado de menú. En mi caso es la pestaña 12, opción de ajustes, ¿vale? Pero que eso lo tenemos en todas las cámaras Sony. Nos vendremos a versión y veremos, pues, cuerpo ILCE 7M4, versión 1.11, que es la última que tiene Sony, y el objetivo, la versión 2, que es la última que tiene, ¿vale? Entonces, si tuviéramos el archivo metido dentro de nuestra carpeta la tarjeta, daríamos directamente actualizar software y la cámara nos haría la instalación. Se quedaría aproximadamente unos minutos haciendo esa instalación y sola se reiniciaría y actualizaría la versión, con lo cual ya tendríamos nuestro objetivo, nuestro cuerpo de cámara actualizado a la última, ¿vale?
En cuanto a los objetivos, pues realmente es más de lo mismo, ¿no? En este caso yo he elegido el SEL 1635, ¿vale? Y lo que tendría que hacer es volver a pinchar en la actualización de software, que tiene una versión .03, pincharía en Windows, que es la mía, y me haría más o menos lo mismo, ¿vale? Simplemente me descargaría el archivo y tendría que hacer el mismo procedimiento para actualizar el objetivo. De hecho, dentro de la cámara, ya una vez hayamos metido el archivo, tendríamos que pincharle para actualizarlo, ¿vale? En cuanto a cámaras antiguas, yo recuerdo cuando empezaba a actualizar la Sony A7 III, me acuerdo que en vez de tener que meter el archivo dentro del tarjetero, realmente lo que tenía que hacer era meter el archivo, o sea, conectar la cámara al ordenador, y con la cámara conectada al ordenador se abría un pequeño programa que te gestionaba la actualización de la máquina, ¿vale? En este caso, pues para mi punto de vista era un poco más sencillo porque es simplemente enchufo la cámara, descargo la actualización y una vez que se abre el ejecutable, ya directamente me reconoce la cámara y se pone a trabajar el ordenador con la cámara y yo no tengo que hacer nada dentro de la cámara, simplemente darle a OK y ya está, y se actualiza, ¿no? En cuanto a objetivos, pues realmente es necesario, pues yo creo que sí. O sea, yo no lo había notado porque obviamente si trabajamos y estamos a gusto con la versión que tenemos y vemos nitidez y vemos que el autofoco funciona bien, pues no lo necesitamos, ¿no? Pero cuando lo actualizamos vemos que sí que es verdad que tiene cosas que nosotros no habíamos contado con ellas. Pues que funciona un pelín más fino el autofoco, que es un poco más nítido, que el motor de enfoque es menos errático. Eso, la verdad que si el soporte técnico de Sony nos ofrece esas posibilidades, deberíamos tener todo nuestro material actualizado a la última. Y nos vamos a mover ahora a la pestaña de LUTs. ¿Qué son los LUTs? Bueno, pues Lookup Tables es una manera de trabajar para etalonar nuestros vídeos. Cuando nosotros grabábamos en logarítmico, o en ITU 709, o en REC, o cualquier archivo RAW en vídeo, si lo vemos luego a la hora de exportarlo, sin haber retocado color, vemos que los colores están muy planos, que el archivo base es como muy, 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 muy plano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahí nuestra cámara lo que está haciendo es amplificar la señal y intentar sacar el mayor rango dinámico de nuestro sensor a la hora de exponer y tener pues las altas luces y las bajas luces más controladas dentro de la señal de vídeo, y que a la hora de etalonar, si hay mucha más diferencia entre altas luces y bajas luces, que no generemos ruido o que no estén quemadas las imágenes o subexpuestas al máximo y no podamos recuperar esos negros o esos blancos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que son los LUTs es una manera rápida que te ofrece tanto Sony como un montón de creadores, ¿no? Que hay según la página con la que pues trabaje, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Motion Array, incluso en Motion Array tengo la posibilidad de descargarme LUTs de terceros que han creado ellos mismos, pues son los que con los que ellos trabajan y con lo que ellos se sienten cómodos. Yo en este caso sí que es verdad que trabajo siempre con los LUTs de Sony. ¿Por qué? Pues porque los han creado videógrafos especialistas y patrocinados o dentro de nómina de Sony, han creado estos LUTs para que se saque de manera fiable y sin ruido, sin historias, el mayor rendimiento posible a nuestra máquina. Que no quiere decir que si nosotros grabamos en SLOT 2 o SLOT 3 y queremos meter un LUT y que ya esté, olvidaros. O sea, no existe, como en fotografía, no existe el LUT perfecto para todas las fotos. Es decir, yo no puedo dejar que, pues tirar una foto en RAW, abrirla en cámara RAW, meterle un LUT y de ahí ya está hecho. No, lo que tenemos que hacer es aplicarle el LUT para que nos convierta esos colores a unos colores más vivos, más reales, y a partir de ahí nosotros tendremos que trabajar pues, con nuestros tonos de piel, con nuestras sombras, con nuestras claridades, con nuestras altas luces. Sí que es verdad pues que nos facilita mucho el trabajo de a la hora de grabar en ese log para pasarlo a un perfil de color normal, y luego a partir de ahí ya tenemos la base para retocarlo a nuestro gusto, que es así realmente también como trabajo yo en fotografía, ¿no? Yo tiro mi RAW, le aplico el LUT que yo considero
cómo voy trabajando o por cómo es el trabajo que yo creo, se lo aplico y a partir de ahí yo retoco cada una de mis imágenes. O sea, sí, yo puede ser que aplique a 30 imágenes el mismo LUT, pero luego voy una por una retocando exactamente la imagen como yo quiero que me quede, como yo tengo en mente. Y muchas veces retoco color a partir de un LUT puesto en la foto, ¿no? Pues aquí en vídeo tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con el servicio técnico, con las actualizaciones de Sony, nos descargamos el paquete de LUTs, que yo lo tengo ya descargado, y nos iríamos, yo en mi caso trabajo con DaVinci, nos iríamos a DaVinci, ¿vale? Entonces, vamos a abrir DaVinci. Vale, chicos, ya estamos en DaVinci, ¿vale? Entonces, nos tenemos que venir a abrir un proyecto, el que sea, el que nosotros queramos, y nos vamos a esta pestañita, ¿vale? A la pestañita de color, ¿vale? Y vemos que aquí se nos abre todas las carpetas que nosotros tenemos con los LUTs con los que podemos trabajar. Tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Que nos ofrece DaVinci de manera gratuita y por defecto. Y luego tenemos, pues, para poder hacer nosotros mismos nuestras carpetas, ¿no? Con los LUTs que nos vayamos descargando o incluso los que vayamos creando, ¿vale? Entonces, yo en mi caso tengo la carpeta Sony, ¿vale? Que ya tengo todos los LUTs que ellos proveen. Y pues tengo Gamut 3, tu Cinelog 3, todos los LUTs que ellos nos ofertan, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que hago es un S-Log 3, tu 709, porque le da un toque pues, más realista, aunque pues, si os fijáis, por ejemplo, este plano no está grabado en logarítmico y fijaos lo que hace con las altas luces, ¿no? La esquema. ¿Qué haríamos? Bueno, pues nos vamos a la ruedecita de aquí abajo a la derecha, pequeñita, ¿vale? Nos vamos a gestión cromática y a abrir carpeta de tablas, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro inventario de LUTs, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos todas las carpetas que tenemos aquí en el lateral, dentro del programa, las tenemos aquí, ordenaditas, ¿vale? Yo abriría la de Sony, ¿vale? Y como veis, tengo todos esos LUTs que hemos visto hace unos segundos aquí metidos, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues si tuviera aquí mis descargas, vemos que los tengo en un RAW y son archivos siempre .qv, ¿vale? Entonces, cogeríamos y lo único que tendríamos que hacer es arrastrar, o sea, yo seleccionaría todos, arrastraría todos a la carpeta, ¿vale? Y ya se habrían volcado dentro de mi programa, ¿vale? Entonces, una vez ya lo tengo hecho, ok, le cierro todo y le doy a actualizar listas. Una vez estén actualizadas las listas, guardar, y ya se nos cargarían aquí si hubiéramos creado una carpeta nueva y demás, ¿vale? ¿Y cómo añadiría un LUT a un vídeo? Vale, pues lo que haría sería crear un nodo, corrector, lo linko aquí, ¿vale? Tengo el nodo activo, ya lo veis, tengo dos nodos. Este nodo lo dejaría como la base, que al cual le podría retocar el contraste, las iluminaciones, las sombras y demás. Imaginaros que yo quiero meter este LUT. Si lo paso por encima, ¿vale? Vería el resultado final. Lo que haría simplemente sería arrastrar el LUT aquí. Veis que se ha puesto una rejilla, ya tengo el LUT puesto, ¿vale? Entonces ya estaría. Si le doy al play, ya tendría mi LUT cargado dentro de ese plano de vídeo. Y habría que hacer esto con cada uno de los planos de vídeo, ¿vale? Entonces eso es todo, chicos, por hoy. Espero que os haya servido de ayuda. La verdad que a mí me hubiese gustado ver esta información tan rápida y tan concisa dentro de un vídeo, ¿no? En el cual me explican cómo se actualiza la cámara, los objetivos y a más cómo se meten los LUTs de Sony dentro del programa, en este caso en el que yo utilizo DaVinci. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.